Bueno, hoy día ya vamos a pasar a la unidad número 3, referido al transporte y distribución de hidrocarburos, específicamente el gas natural. Bueno, vamos a empezar. Voy a proyectar lo preparado para el día de hoy, que es relativamente gráfico, de tal suerte que en unos cuantos gráficos vamos a expresar la mayor cantidad de puntos posibles relacionados al transporte. Y el día de mañana vamos a ver ciertos cálculos que se hacen en las redes. Entonces, nuestra clase de hoy día va a ser relativamente más corta. Entonces, hemos dicho que vamos a ingresar a lo que es el transporte del gas y posteriormente su distribución. Entonces, no olvidemos que la cadena de valor arranca con la parte de la exploración y posterior extracción, explotación del hidrocarburo, en este caso el gas natural. Ahí tenemos, ¿no? Además, nos dice que eh, hemos visto que este hidrocarburo gaseoso eh, sufre ciertos procesos de tratamiento, eliminación de ciertos elementos para ponerlos en red para poder ser transportados, ¿no? Específicamente mediante un gasoducto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gas natural hemos dicho que sufre una purificación de sólidos y agua, empezando a identificar primero la cantidad y de agua que está presente para impedir el normal flujo. Por favor, antes de empezar, por favor ya no me escriban a mi WhatsApp personal diciendo que los habilite, que eh, eh, no están pudiendo ingresar, ahí ya están ingresando. Es un poco molestoso con el respeto que se merecen esa situación. Por favor, ya. Entonces voy a tener que ya no responderles el tema de ese tipo de comentarios al grupo y en último caso extraerlos de eso, ¿no? Sabemos horario de clases, inicio efectivo de la clase, por favor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tenemos el gas natural extraído de nuestro reservorio a través del pozo productor, pero ese gas natural a medida que está llegando a superficie tiene ciertas condiciones, ciertos contaminantes que hacen inviable, infactible enviarlos directamente al transporte mediante gasoducto hacia las ciudades, hacia el mercado exterior. Entonces, como habíamos dicho, requiere ciertos tratamientos relacionados al porcentaje de agua y presencia de sólidos mediante lo que se llama una filtración ciclónica. Posteriormente, para eliminar, reducir la cantidad de agua, también se hace procesos de absorción mediante la utilización de ciertos glicoles. Y bueno, también hay componentes no deseados contaminantes como el ácido sulfídrico, nitrógeno molecular, dióxido y otros más, ¿no? De tal o mercurio. Entonces necesitamos diferentes elementos, diferentes procedimientos para poder eliminar estos componentes. Posteriormente, el gas natural no solamente es metano, tiene ciertos componentes como el etano, propano, butano,
Entonces, antes de enviárselo el gas natural al transporte, se los puede extraer, ¿no? No olvidemos que el propano, butano sirven para el GLP. Entonces, lo demás, el metano ya casi puro en mayor porcentaje, se lo manda a transporte mediante gasoducto. No olvidemos, si estamos hablando de gas natural, que se base, se utiliza lo que se denomina los gasoductos. Si estuviéramos hablando de líquidos, estaríamos hablando de ductos. Y si estamos trabajando que por esa tubería podemos enviar gas y también líquidos, podríamos hablar de poliductos, ¿no? Entonces, si hablamos específicamente del gas natural, el transporte se lo va a realizar mediante ductos desde el lugar de producción, de tratamiento del gas natural cerca al pozo de producción, en la planta de producción, donde se lo va a adecuar hasta el lugar de recepción, ¿no? ¿Dónde sería el lugar de recepción? Las ciudades y el mercado internacional. Entonces se trazan los perfiles hidráulicos basados en la litología, en la geografía que va a recorrer nuestro ducto, ¿no? En este caso, nuestro gasoducto. Bueno, como hemos dicho, como hemos analizado, entonces la cadena de valor del gas natural es amplia, ¿no? Ya hemos visto todo lo que era la etapa de exploración y la producción. Ahora ya nos estamos analizando en la parte de transporte y distribución, y luego dentro de la parte del transporte también ya está lo que es el suministro como tal. Eso en su debido momento vamos a aclarar. Entonces, el transporte se puede realizar de diversas maneras. Por mar, lo que nosotros no tenemos, mediante plantas de licuefacción, plantas de regasificación, que hay bastante ya en el país por diversos lugares, almacenamientos subterráneos que nosotros no tenemos, gasoductos, eso sí que nosotros tenemos. Y ahí hay que hacer diferenciación. ¿Por qué? Transportar y distribuir son similares. ¿Por qué en concepto? Por el tema de que utilizamos un sistema basado en tuberías para o bien transportar o bien distribuir. Pero ¿cuál es la diferencia? En la presión de operación que se utiliza en cada uno. Ejemplo, en el transporte nos dice que debe ser superior o por lo menos igual a 16 bares, y en la distribución como máximo vas a trabajar con 16 bares. Entonces, si ustedes llevan a atmósferas, a otras unidades, verán que este valor de bar es bastante grande, ¿no? Entonces son bastante altas las presiones que se trabaja en el transporte y también en la distribución. Vamos a ir viendo cómo fluctúa en debidos momentos esta presión. Entonces ahí tenemos algo de teoría sobre el tema de cómo se ha iniciado el transporte de gas natural a través de los siglos, un poco de reseña histórica. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que decíamos, establece la forma marítima que se puede realizar, que lastimosamente nosotros no tenemos. Ahí nos dice, se licúa, ¿no? El gas natural, se lo comprime para que en este tipo de tanques buque se pueda llevar más gas natural. Y bueno, cuando llega a destino, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Se lo regasifica, se lo vuelve al volumen original.
Y bueno, el transporte finalmente se lo puede hacer mediante cisternas, extraer el líquido del gas natural y, y también llevarlo el gas natural mediante gasoducto, ¿no? Esas serían las opciones que te brinda el transporte marítimo, pero nosotros directamente mandamos al tema de gasoducto una vez que el gas natural ha sido adecuado, ha sido tratado, ha sido eliminado de ciertos componentes o reducido en ciertos componentes obligatoriamente. Entonces lo realiza en fase gas, solamente hemos adecuado en esas secciones el gas natural, pero no hemos cambiado ni el volumen ni otra condicionante que afecte a la condición física de tal elemento hidrocarburífero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que dice que se define, se clasifica el transporte o el tipo de gasoducto bajo el tema de la presión de operación de que estemos trabajando. Entonces habíamos dicho que los gasoductos son la forma para el transporte del gas natural a través de grandes distancias, eso hemos mencionado. Por ejemplo, de Tarija hasta, hasta Cochabamba, otro poliducto, en este caso poliducto que también transporta gas, vendría a ser de Camiria a Sucre, ¿no? Varios, varios gasoductos que el país tiene en su contexto instalados para el transporte y posterior distribución de este elemento, de esta energía fósil. Bueno, ahora sí, entonces vamos a analizar que realmente el movimiento de gas a nivel mundial es bastante elevado. Ahí vemos cómo los mercados para este combustible fósil son bastante amplios, los lugares, ¿no?, donde más se distribuye, ¿no? O los mercados con mayor demanda de este hidrocarburo. Ahí tenemos Estados Unidos, quienes le provee, incluso alguna vez habíamos dicho, ¿no?, que Venezuela también le provee a pesar de sus diferencias políticas, es su mercado al cual vende sus hidrocarburos. Entonces, como vemos, hay grandes regiones en las cuales primero son eh, mercados que requieren el gas natural y también otros que proveen esa cantidad, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Los países árabes distribuyendo a varios lugares. Entonces, el comportamiento del mercado de gas natural, miren cómo ha ido evolucionando, ¿no? En el 2003, la distribución del flujo de gas en el consumo que se ha realizado nos dice, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Algunas comparaciones. Entonces lo más importante es establecer ciertos puntos. No olvidemos que aquí el transporte, jóvenes, empieza cuando el gas natural ya ha sido adecuado en, en la planta de procesamiento en campo, de tal suerte que esto se diseña, se estructura y se implementa para llevar ese gas a cierto destino. Entonces, el transporte por el gasoducto se realiza a esta presión, 40 bares. Hemos dicho que como mínimo, en este caso, a ver, debe ir hasta 16 bares, es superior. Entonces, generalmente lo que se hace es enviar a 40 bares. Y entonces, para que soporte esa presión, se debe utilizar acero, acero, ¿no? De tal suerte que llegue a lo que es el City Gate
o puerta de la ciudad, también se denomina. Entonces, en este lugar, en el llamado City Gate, es un lugar, primero, de regulación, de medición del caudal del gas natural, cuánto está llegando. También se le puede en este lugar hacer algún tratamiento secundario. ¿Por qué secundario? Porque el tratamiento como tal, todo el tratamiento se lo ha realizado antes de ponérselo en el gasoducto para su transporte. Entonces aquí se puede hacer esa situación, pero ya no a la misma complejidad, empleando los mismos elementos que antes de ponerlo en transporte. Y principalmente el Citygate, fuera de esos dos aspectos de medir y servir como tratamiento secundario, también nos sirve para regular la presión. No olvidemos que aquí todo el sistema de transporte por este gasoducto está yendo a 40 bares. Entonces, en ciertos, como son grandes distancias, nos dice que va a recorrer el gasoducto, y también el perfil topográfico es diferente. Algunos lugares más altos, con mayor pendiente, otros de bajada, necesita los puestos de las estaciones, ¿no? De bombeo, que le permiten recuperar la presión para que llegue a la siguiente estación y llegue finalmente al City Gate o puerta de ciudad, que está ubicado a las afueras de, como se dice, de las ciudades, ¿no? Antes. ¿Por qué? Porque estos lugares son de alta presión, ¿no? Entonces, un error, algo, y está dentro aproximadamente a las ciudades, puede ocasionar grandes destrozos, ¿no? Por la presión a la cual está en esta sección. Entonces, como se puede decir, un puente de medición y regulación, el Citygate, entonces aquí vamos a reducir. Ya no vamos a mandar a las ciudades, al lugar de destino, a 40 bares, sino vamos a ir reduciendo. Entonces, va a bajar la presión. De 40 va a ir regulándose, ya no va a ser 40, va a ser mucho menos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a analizarse? Que hay dos sistemas ya. Hemos pasado el transporte. El transporte consiste en llevar el gas natural hasta el Citygate, y de ahí empieza la sección de distribuir. ¿Y en qué consiste distribuir? Mandar hacia los consumidores finales, ¿no? Hacia donde queremos que llegue. Entonces, la distribución se clasifica en red primaria, red secundaria y posteriormente las instalaciones internas. Vamos a analizar cada una en este gráfico. La red primaria todavía trabaja a altas presiones, en este caso hasta 20 bares. Y esta red primaria es para el sector industrial, jóvenes. Entonces, como es alta presión, todavía tenemos que utilizar la misma tubería que hemos mandado en el transporte a través del gasoducto. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una gran empresa, no sé, una empresa cementera, otra empresa de un rubro, perdón, que demande el gas natural, a Yacimientos tiene que presentar la solicitud para que se implemente una red una línea de gas natural que le permita suministrar a esa empresa el gas natural que requiere. Entonces, por ejemplo, acá en Sucre, bueno, en Sucre, mejor dicho, ya no estoy ahí, han implementado lo que es Fancesa, la empresa cementera, una empresa industrial, una nueva línea de producción. Entonces, creo que les ha llevado 2 años, año y medio construir esa línea de producción nueva.
Entonces, ¿qué ha sucedido? No han hecho la solicitud adecuada a yacimientos, a redes de gas Chuquisaca y a la gerencia de redes y ductos para que les implementen, ¿no?, una nueva línea de suministro, porque la actual simplemente ha sido diseñada para la línea de procesamiento que en ese momento tenía. Entonces, eh, eh, esa esa nueva línea de producción no tenía un flujo de alimentación asegurada. Entonces, realizar todo ese proceso, solicitudes, elaboración del proyecto, construcción del mismo, entonces no es de la noche a la mañana. Entonces, se requiere inclusive 1 o 2 años para que vaya desde la concepción inicial de la ingeniería del proyecto hasta lo que es la construcción y entrega y puesta en marcha de dicha línea. Entonces, lo que se ha hecho es, en ese caso, desviar un poco la alimentación, el flujo de alimentación de esa línea que tenía de la antigua línea de producción a la nueva. Y entonces lo han paralizado la antigua línea de producción. Lo mismo sucede, ¿no?, en diversos lugares. Siempre para el sector industrial se requiere, ¿no?, permiso para poder construir, y quién va a dar ese permiso es Yacimientos, ¿no?, a través de la gerencia de redes y gasductos. Ellos se encargan del diseño y, bueno, construyen, ¿no? Y todo a costo de la empresa, ¿no? No Yacimientos va a hacer, sino la empresa tiene que proveer el material de construcción, todo, ¿no? Cubrir los costos de implementación de esa línea. Y una vez que ya construido, eso pasa a pertenecer a Yacimientos. Eso es la forma en que se trabaja. Y bueno, si hay una posibilidad, otra empresa, si el caudal que está proveyendo a cierta organización, a cierta industria um, que ha hecho construir su línea, tiene suficiente caudal y suficiente presión, y si puede alimentar otra empresa, directamente se puede derivar. Y eso no involucra otro tipo de gastos, sino, como hemos dicho, esa línea que ha construido la empresa, una vez hecho esa situación, pasa a dominio de Yacimientos, y Yacimientos tiene toda la potestad de analizar si ve la factibilidad o no de proveer a otra industria a partir de esa línea construida. Y bueno, eso sucede, jóvenes. Entonces, lo que pasa después son dos ramales. Entonces, lo que se destina a la red primaria, que pasa del Citygate, ahí lo regulamos hasta donde, hasta 20 bares. Entonces, a las empresas llegan a 20 bares, y donde también, ¿no?, se regula un poco más. Entonces, posteriormente, la red secundaria también llega, ¿no?, a través del Citygate, distribuye, hemos dicho. Entonces, ahí la red secundaria en el punto de medición y regulación, en el puente de medición y regulación, ¿qué hace? Mide primero, como su nombre indica, el caudal que está ingresando a la red secundaria, y también lo regula, ¿no? Hasta el momento hemos logrado de 20 llegar por un sector para la alimentación a las industrias, a la red primaria, a 20 bares. Entonces, nosotros para la red secundaria, como ya no vamos a trabajar, o no se va a trabajar para grandes volúmenes comparados cuando el sector industrial requiere, necesitamos adecuarlo a nuestro cliente final, que en la red secundaria va a ser la instalación interna. La instalación interna, que somos nosotros, ¿no? Nuestros domicilios, nuestras cocinas.
Entonces la red secundaria ya no va a trabajar ni a 20 bares, peor aún a los 40 que estaba en el gasoducto, sino en estos puentes, perdón, de regulación y medición, vamos a tener que lo va a permitir bajar la presión hasta 4 bares. Ojo, 4 bares. Estas redes de secundarias, ¿dónde están atravesando? Están atravesando por las calles, ¿no? De nuestras ciudades, de nuestros municipios. Tiene la parte comercial, ¿no? Generalmente los pequeñas industrias, las MIPES, pequeñas y medianas empresas, si no mal recuerdo, pequeñas, ¿no? A comparación del sector industrial que mueve grandes volúmenes de materia prima y requieren para su tratamiento, como hemos indicado, cementeras y otros, ¿no? Entonces el sector comercial también requiere, pero no en estos grandes volúmenes y tampoco en las grandes presiones que maneja. Entonces, para la distribución en la red secundaria está a 4 bares. Como la presión ya ha bajado bastante, entonces las tuberías de acero que se da en el gasoducto y en la parte de la red primaria ya no son necesarias. Entonces se puede utilizar o se va a utilizar lo que se llaman tuberías de polietileno. Y bueno, vamos a ver en lo que es la parte ya de la distribución interna, que nosotros requerimos el gas natural para nuestro consumo, para la preparación de nuestros alimentos, quizás en algún calefón, etcétera. Entonces necesitamos que ese gas natural que hemos dicho que en la red secundaria está atravesando por nuestras calles, por nuestras avenidas, eh, y que alimentan al sector comercial, también ingresen para esa situación, para ese menester a nuestros domicilios. Y a eso se llama lo que es una instalación interna. Todo el equipamiento dentro de tu domicilio para que la tubería que transporta el gas natural llegue a la cocina más cercana hacia la calle, ¿no? Entonces, Yacimiento subvenciona, ¿no? Esa instalación y tienes 22 metros, ¿no? De instalación gratuita para llegar a tu cocina. Entonces, si se te pasa 23, 24 metros o más, entonces esos 2 metros, 3 metros que se pasa de los 22 establecidos por YPFB de subvención, tú los tienes que pagar, ¿no? Que en comparación de toda una eh, eh, instalación completa sería bastante relativa, bastante más barato poder pagar dos que unos 20 metros. Entonces, ¿dónde se realiza, no? Entonces se realiza la distribución en forma domiciliaria para el consumo doméstico, ¿no? Para nuestros diversos quehaceres dentro del hogar. Pero ahí necesitamos que esté muy bajo, ¿no? De 16 a 19 milibares. Ya ni siquiera estamos hablando de bares, sino milibares. Entonces es una presión relativamente mucho más baja que estos 40, ¿no? Por decir relativamente, mucho más baja de la que inicialmente ha ingresado. ¿Y cómo realizamos esa situación, ese análisis? No olvidemos que nosotros tenemos unos cajones donde está registrándose periódicamente, constantemente, todo el consumo que realizamos del gas natural a nivel de de nuestro hogar, de nuestra casa, ¿no? De tal suerte que ahí vienen los lecturadores de yacimientos y meten, ¿no? Y registran y automáticamente se genera el consumo y la factura que uno debe pagar. Entonces, eso es lo que se denomina un cofre de medición.
ahí está midiendo cuánto estamos consumiendo y cuánto vamos a pagar de dicho mes. Pero también sirve es como regulación, porque además de medir, en este lugarcito, en esa cajita que aparece al ingreso de nuestro domicilio, ahí se procede todavía como puente de medición y regulación a bajar de estos 4 bares a la presión de 16, 19 milibares. Ojo, milibares. Para que esa presión de 16, 19 milibares, con esa presión ingrese hasta la cocina. Y entonces, como la presión ya es mucho menor en el diseño de operación, será que ya ni vamos a utilizar esta tubería de acero porque es bastante costosa para altas presiones. Tampoco vamos a utilizar la de polietileno, que en comparación a la de acero es mucho más barata, pero en este caso todavía es cara para una instalación domiciliaria, ya que la presión es bastante baja. Ingresamos ya sea con una tubería de acero galvanizado o de cobre, ¿no? Que tranquilamente cualquiera de estas dos tuberías soporta esta presión de una instalación interna. Entonces, esa es la secuencia que se genera del transporte del gas desde el gasoducto, una vez colocado en condiciones el gas natural, hasta el consumidor final. En una parte el sector industrial y en otra parte el sector doméstico, ¿no? Las instalaciones internas. Bueno, ¿cuál es la función? Como hemos dicho del gasoducto, transportar el gas natural desde los centros de producción hasta el consumidor final. Entonces necesitamos establecer, dice, la capacidad del transporte del gasoducto. ¿Eso qué nos va a permitir definir? El caudal máximo que se va a poder eh, transportar a través de ese gasoducto. Para eso nos dice que necesitamos establecer la longitud total de nuestro ducto, el diámetro que vamos a manejar y la presión de operación. Hemos dicho a medida que nosotros transportemos de los puntos de producción hasta el consumidor final, que en el caso de las ciudades sería el City Gate, el transporte, estoy diciendo, y del City Gate hacia los consumidores finales vendría a ser la distribución. Entonces recorre ese gasoducto varios kilómetros o hasta a veces cientos de kilómetros, en general grandes distancias. Y la geografía, la topografía que va a recorrer ese gasoducto o el poliducto o ducto, si hablamos ya de los otros hidrocarburos, va a ser que no sea la misma, no tenga pendientes, quizás tiene que atravesar algunas secciones rocosas, etcétera. Entonces, la topografía y las grandes distancias hacen que la presión con la que ha migrado, con la que está siendo transportada de lo que se denominan los centros de producción y tratamiento del gas natural, no sea la misma a lo largo de la línea de transporte del gasoducto. No va a ser. Entonces, va a perder la presión. Y en muchos casos, ¿qué va a suceder? Si se puede quedar ahí de tal suerte que no llegue a su destino final, justamente por lo que se denomina cierta caída de presión. La presión va a ir disminuyendo a medida que transcurra o avance en longitud del gasoducto. Para evitar esa situación, ¿qué se hace?
se establecen en ciertos puntos del gasoducto, del poliducto, ¿qué cosa? Estaciones de bombeo. Esas estaciones de bombeo le dan un plus a la presión del gas natural, le aumentan para la presión para que pueda continuar su camino hacia el siguiente punto de bombeo y finalmente hasta el City Gate al inicio, a la entrada de lo que es las ciudades, ¿no? Para su posterior distribución. Entonces se determina, jóvenes, las caídas de presión. Entonces es necesario establecer. Entonces esto se denomina la caída de presión. Está elevado al cuadrado, jóvenes, porque cuando trabajamos gas natural, las presiones siempre se elevan al cuadrado. En cambio, si fueran líquidos, sería presión 1 menos presión 2 simplemente. Entonces, de esa manera se corrige el factor del gas. También tenemos una K que depende, es una constante de caída de presión debido a los accesorios, ¿no? Que conlleva el gasoducto. Tenemos la longitud analizada de un tramo a otro tramo, ¿no? ¿Cuánto se va a determinar entre dos puntos la caída de presión? Tenemos el diámetro que se va a utilizar en el gasoducto y el caudal que se va a introducir. De tal suerte que ustedes tienen de dato la presión de operación, sí, es la presión con la que va a empezar a moverse, se va a empezar a transportar el gas y pueden determinar esta otra presión, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el transporte va a estar analizado, clasificado en dos partes, ¿no? Superior, hemos dicho, hasta a 16 bares, ¿no? 40, 50, dependiendo del país y las regulaciones, nosotros hasta 40 bares, ¿no? Posteriormente, eso vamos a reducir hasta cierto porcentaje para la red primaria, para la parte industrial, pero a nuestro consumidor final en domicilio, ya en la distribución como tal, va a bajar hasta 16, 19 milibares, ¿no? En este caso, en nuestro país, hasta 16 milibares. Bueno, ahí ya tenemos, ¿no? Un esquema donde se va o cómo se distribuye. Aquí llega, por ejemplo, el gasoducto, ¿no? El gasoducto está transportando hasta este punto desde lo que es el área de producción en campo hasta el punto que se denomina City Gate, se denomina transporte. El transporte, como hemos visto, lo realiza a una alta presión, 40 como mínimo 16 bares nos indica. Puede ser superior. Entonces llega al City Gate, ahí sufre un tratamiento, puede ser para eliminación de algunas impurezas que se pueden venir arrastrando, que han quedado en todo el gasoducto, para eliminar esas impurezas. ¿Qué más? Para medir cuánto nos está entregando. No es lo mismo, a veces hay por las grandes distancias fuera de la caída de presión entre el lugar de origen y el lugar de destino. Hay variación de presión, puede llegar con un poco menos. Además puede perderse algún tipo de flujo susceptible por el tema de las altas presiones. Entonces, a medida que pasa el tiempo, sufre desgaste el acero, ¿no? También. Entonces, mide los caudales de ingreso desde el gasoducto mediante
los sensores, las áreas correspondientes, hemos dicho el tratamiento y aquí lo vamos a regular en esta sección, la que es que es el puente de regulación, simplemente una sección de herramientas de válvulas que nos permite controlar flujos, regular presiones, etcétera. Entonces, hasta este punto del City Gate hacia lo que es la alimentación, hacia lo que es las plantas de procesamiento y producción en campo, se denomina transporte por gasoducto. Desde este punto hacia adelante, hacia nosotros, se denomina distribución. Entonces hemos dicho que saliendo de aquí se distribuye en dos ramales principales, lo que es la red primaria, cuya tubería también va a ser la misma que la del gasoducto, ya que aquí hemos regulado todavía, jóvenes. Entonces hemos bajado la presión, pero el sector primario requiere, ¿no?, grandes volúmenes y perdón, ya no alta presión, sino a media presión. Entonces, en este punto, en la red primaria, se distribuye, dicho, al sector industrial, pero también se puede distribuir a las estaciones de servicio, ¿no? Para el gas natural comprimido, que también trabaja a media presión, que ya estamos hablando aproximadamente 20 bares. Por eso cuando hablamos de tener una estación de servicio de gas natural, muchos tienen miedo, ¿no? Porque puede causar algún tipo de desastres que puede involucrar todos los sectores circunstantes, ¿no? Porque son altas presiones, por arriba de 20 bares. Y bueno, un caudal se distribuye a ese sector y otro caudal se distribuye a lo que se denomina la red primaria. La red primaria está compuesta en todo caso por el sector, aquí tenemos el sector eh, comercial y las pequeñas empresas, ¿no? Las MIPE, de tal suerte, que estas no requieren los volúmenes que requiere eh, una empresa industrial grande, que maneja grandes volúmenes y activos. Entonces, la presión también que requiere no es la misma. Entonces, para ingresar a la red secundaria, se requiere también otros puentes, en este caso se denominan los puentes de regulación y medición del gas natural, los PRM, de tal suerte que aquí, a estos PRM, la presión todavía está ya no a 40, sino con la misma presión que está la red primaria, que ya sería aproximadamente 20 bares. Entonces, ahí en este punto, ¿qué hacemos o qué se hace? Simplemente baja, regula lo que es la presión, para que en la red secundaria ya no esté a 20 bares, sino esté aproximadamente a 4 bares. Entonces, estas son las líneas que atraviesan ciertas secciones de las ciudades, de los municipios, para distribuir el gas natural. Y de ahí se hace lo que son las acometidas de gas natural hacia los domicilios y también hacia las empresas, no, hacia las pequeñas y medianas empresas. Y en este caso, a las pequeñas y medianas empresas hasta una presión de 4 bares, que todavía para nosotros los consumidores domiciliarios es alta, ¿no? Pero para ellos está bien, que es mucho menor que los 20 que se manejan en la red primaria y mucho menor que las de 40 bares o 60 bares que puede manejar el gasoducto o al que se va a transportar el gas natural. Ahora,
En este punto hemos dicho que se hacen las acometidas de gas natural para que llegue al sector ya domiciliario. Y en el sector domiciliario, ojo, en el sector domiciliario, ahí todavía tenemos unos pequeños puentes de medición y regulación que vienen a ser los cajones, ¿no? Donde miden nuestro consumo. Ahí también todavía nos permite bajar. Y entonces ahí cuánto ya va a ser, ya no va a ser ni 4 bares, va a ser ni un bar, va a ser 16, 19 milibares, ¿no? Hasta esa presión nos va a permitir bajar estos puentes de regulación y medición instalados al ingreso de nuestro domicilio. Y bueno, con 16 milibares hasta 19 milibares va a ingresar a la cocina. Entonces, desde este punto hasta la cocina, Yacimientos subvenciona, ¿no? 22 metros. Si te has pasado, ni modo, pagas el resto tú. Si está a 15 metros, todo lo cubre Yacimientos, ¿no? Hasta 22. Si, por ejemplo, está a 15 metros y luego quieres instalar al calefón, esos 7 metros que te queda libre no lo puedes distribuir. Tendrías que pagar tú la conexión hacia tu calefón o varios calefones. Entonces, ¿por qué? Porque la ley dice que yacimientos hasta 22 metros hacia la cocina. No dice hacia otros elementos más, hacia otros equipos más, calefactores, etcétera, ¿no? Entonces, solo hasta la cocina. Si en 15 metros está tu cocina, perfecto, hasta ahí pago yacimientos. Y si vos quieres otra instalación más de gas natural dentro del domicilio a otro equipo o varios equipos, tú te encargas de pagar. Entonces, de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las fases? Entonces, de una construcción de un gasoducto nos viene a indicar que tendríamos la parte de la ingeniería que viene a ser el diseño, ¿no? Por dónde vamos a ir, qué lugares vamos a requerir, eh, en qué lugar vamos a instalar las plantas de bombeo para incrementar, mantener la presión que siempre va a ir en decaída por la tipología, la topografía del terreno a atravesar. Entonces, toda la ingeniería del proyecto, ¿no? Lo principal para posteriormente ser aprobado, ¿no? Entonces, eso basados también, ¿no? Que no atraviese ciertas regiones como parques naturales, reservas naturales, estos lugares protegidos, ¿no? Entonces hay que ver. Y bueno, eso ya es una autorización también de la parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es como el ente fiscalizador, ¿no? Del área de hidrocarburos. Bueno, una vez autorizado ya se establecen, ¿no? Yacimientos, en muchos casos, si no por decir la mayoría, da empresas, ¿no? Estos procedimientos de trabajo y solamente se dedica a fiscalizar en muchos casos, ¿no? Entonces las empresas ya requieren, ¿no? Todo el desarrollo, compra de materiales, van a estar que es la mayoría de los tramos del gasoducto, esto esté eh, tapado, ¿no? Y señalizado. Y en algunos lugares hay tuberías en visto, ¿no? Pero también que tienen que estar tratadas. Se tiene que hacer la soldadura y el tendido de la tubería. Ya la soldadura lo realizan los famosos soldadores 6G. No lo realiza cualquier soldador por las altas presiones de estos ductos. Requiere un tipo de soldador mucho más calificado, ¿no? Y son los 6G. Después el tendido de la tubería ya va relacionado, ¿no? Ya a la puesta en, eh, del, del tubo del gasoducto en el lugar de las zanjas. Ahí vamos colocando y lo vamos soldando.
Y bueno, sí hay que considerar, como les he dicho, algunos puntos especiales que va a atravesar ese gasoducto, que puede ser los ríos, ¿no? Ahí vamos a ver que se tendrá que hacer por debajo del río, tubería suspendida, vista, etcétera, ¿no? Y bueno, posteriormente se tiene que hacer un tapado, restitución del terreno eh, a las condiciones originales, ¿no? Para no dañar el ecosistema, el medio ambiente. Entonces se lo trata de colocar en la parte en la forma original del sector que ha atravesado el gasoducto. Entonces, para eso ingresa lo que es los profesionales en biología, agroforestería, de tal suerte que ellos colocan, ¿no? En condiciones similares, nunca originales, ¿no? El lugar que hemos trabajado. Entonces hacen una readecuación, una reforestación de acuerdo a las características del terreno atravesado. Y bueno, una vez esto, se realizan lo que se llaman las pruebas de estanquidad y de resistencia mecánica. Entonces, para hacer estas pruebas se utiliza un fluido, ¿no? A alta presión que no es gas, ojo, no es gas, es agua. Se hacen las pruebas, las famosas pruebas hidrostáticas. Entonces se bombea líquido a través de todo el gasoducto y se va verificando si está fluyendo con normalidad todo ese líquido hacia, hacia el lugar de destino, hasta la estación de bombeo y de la estación de bombeo a la otra y así sucesivamente, para verificar que no existan fugas, que no existan baches, de tal suerte que si pasan las pruebas establecidas, se lo coloca en servicio y en esta ocasión ya se lo puede trabajar con el hidrocarburo gaseoso. Entonces ahí estamos viendo algunas láminas sobre soldadura, sobre el tendido de la tubería, que no es bastante fácil. Se necesita grandes equipos porque si ustedes se dan cuenta, los diámetros de la tubería son, perdón, no, del gasoducto son mucho más grandes, arriba de 40, 35 pulgadas, eh, en diferencia de lo que son las tuberías que nosotros manejamos para la instalación domiciliaria, ¿no? Que es bastante pequeña. Entonces son grandes volúmenes. Además hay que considerar el tipo de material que estás utilizando en este tipo de tubería, que es acero, entonces mucho más pesado, ¿no? Entonces, por muchas situaciones se requiere utilización de grandes equipamientos para poder manejar adecuadamente todo lo que es estos ductos, ¿no? Entonces, ahí tienen algunas características, nos menciona acerca de las características técnicas que tiene que tener los materiales que vamos a utilizar en la tubería, a ser tendida, a ser acondicionada para su uso como transporte de gas natural, es decir, como un gasoducto. Entonces, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, nos dice acero al carbono, como hemos mencionado, para que soporte mayor a 4 bares, ¿no? Necesitamos que soporte mínimamente 20 pares para la red primaria, ¿no? Y para el gasoducto como tal, mayor a 40, ¿no? Porque puede alcanzar hasta 65 bares dependiendo del diseño que se haya hecho en la ingeniería del proyecto. Viene que se va a utilizar muy rara vez 2 pulgadas, ¿no? Muy pequeñito vendría a ser. Hasta 48 pulgadas de diámetro en la tubería que se va a implementar en el gasoducto.
Y bueno, esto es importante. Hay una presión que se va a denominar presión máxima de operación o de utilización. Es la presión máxima que va a alcanzar el gasoducto en en la tubería que está utilizándose como gasoducto. Esa presión máxima de operación se tiene que determinar mediante una ecuación que el día de mañana les vamos a mostrar. Entonces, se realizan pruebas para ver la factibilidad o no factibilidad eh, de esa sección, de ese tramo o del gasoducto como tal. Y debe aguantar como un factor de seguridad 1.5 veces más de lo que es decir, la mitad más de lo que es la presión máxima, ¿no? Entonces, se realizan esas pruebas, ¿no? Para que la tubería sea aceptada o sea rechazada para la puesta del gasoducto, ¿no? Como una sección limitada del gasoducto. Y nos dice que se debe considerar algunas situaciones cuando se quiera manejar lo que es el incremento de la capacidad en el transporte, tanto de volumen y como de longitud. Entonces se debe emplear, aumentar la presión obligatoriamente a la que originalmente has diseñado o se ha diseñado el gasoducto para mover más volumen o mover el mismo volumen a mayor distancia. Se debe cambiar los diámetros del gasoducto ya que vas a mover más volumen, ¿no? Entonces debes tener un diámetro mayor. Y bueno, se va a hacer requerible lo que son las estaciones de compresión y de bombeo, ¿no? Para poder seguir trasladando, incrementando la presión debido a la caída de presión que se está originando, aumentarla para que llegue hacia el destino final. A veces, si ustedes ven, no es solamente necesario una o dos estaciones. Dependiendo de las distancias, requiere tres, cuatro, hasta cinco estaciones de compresión y de bombeo. Y bueno, como hemos dicho, todo esto está atravesando nuestro gasoducto, entonces llega la parte biológica. Bueno, los biólogos, en todo caso, los profesionales en biología, agrónomos, todo el sector relacionado a tierras, de tal suerte que ellos hacen toda la restitución, diseño de cómo se va, qué cosas, qué tipo de frutales, no frutales, de árboles, de vegetales, toda esa situación conlleva al área afectada por el proyecto, de tal suerte que diseñan, ¿no? Cómo se va a hacer todo la restitución vegetal en el área trabajada. Entonces, el área de ingeniería de proyectos de petróleos, de hidrocarburos, involucra a todo tipo de profesionales. Entonces, no solo a ingenieros, sino a todo tipo, trabajadores sociales, sector salud, en este caso sector biólogos, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada etapa del proyecto que se esté analizando. Entonces, aquí tenemos que ver que los gasoductos tienen ciertas instalaciones a lo largo del transporte. El gasoducto como tal, que nos va, que está conformado por la tubería principal que va a mover el hidrocarburo, algunas válvulas que nos permiten, ¿no? Regular también el caudal con el que estamos movilizando nuestro hidrocarburo a lo largo del gasoducto. Las famosas estaciones de compresión del gas natural para que puedan movilizarse el hidrocarburo
hacia la otra estación de compresión o si no hasta el city gate, dependiendo ya de la distancia recorrida por el gasoducto. También tenemos lo que ya se llama las instalaciones de regulación y medida, ¿no? Que periódicamente nos van haciendo bajar, ¿no? La presión y midiendo constantemente el caudal que se está llegando a ese punto. También va a haber lo que es las instalaciones de protección catódica. Esto nos permite controlar, proteger la tubería, ¿no? Debido a varias circunstancias. No olvidemos que la mayor parte de nuestro eh, gasoducto va a estar tapado, ¿no? Va a estar en esta forma. Entonces requiere que cosa que tenga un tipo de protección ante la tierra, la humedad que va a filtrarse debido a las lluvias, etcétera, factores. Entonces, una medida de ellas, la utilización de la protección catódica, que está basada en el principio de electricidad, ¿no? Que con eso se recubre y al gasoducto y permite que tenga una vida más útil. Y también, como sabemos, el gas natural es inodoro, sin olor, de tal suerte que para que sea identificado necesita ser odorizado, utilizar ciertos componentes que le den un olor característico y que sea perceptible para una persona promedio. ¿A qué nos referimos para una persona promedio? Que tenga el sentido del olfato normal, ¿no? Hay personas que por diversas circunstancias han perdido ese sentido, entonces eh, eh, no están contempladas dentro de esto, sino para una persona promedio que somos, creo, la mayoría de las personas. Y también necesitamos realizar periódicamente la cromatografía del gas natural que estamos transportando, ¿no? Hacer un control de la calidad, de la cantidad y de cada componente, ¿no? La fracción y los componentes involucrados en la mezcla gaseosa. Entonces, tenemos ahí lo que son las estaciones de compresión, donde nuestro gas natural va a recibir, ¿no? El, donde el gas natural va a recibir cierta presión, ¿no? Para que pueda continuar su viaje a través de todo el sistema del gasoducto hacia la otra estación y finalmente de compresión y finalmente hasta la puerta de ciudad o city gate. Entonces aquí ingresa a lo que es el gas natural primeramente a un filtro. Entonces el filtro ahí elimina ciertas impurezas que se pueden generar, que pueden existir en la tubería del gasoducto, algunas arenas, etcétera, ¿no? Entonces ahí filtra y lo llega a lo que es un compresor. El turbocompresor, ¿qué va a hacer? Le va a generar lo que es mayor presión y va a ingresar a lo que es el refrigerante, a un aerorefrigerante. Ahí vamos a cargarle aire para que pueda seguir eh, el flujo, el gas natural. El aire va a ingresar a cierta temperatura que es relativamente baja, considerando las temperaturas que se maneja en los equipos, en las plantas. Entonces, ese gas, ese aire que le va a permitir movilizarse al gas natural hacia el gasoducto, hacia la otra línea, perdón, hacia la otra estación de compresión, va a salir, no se va a añadir al gas natural, simplemente le va a permitir
darle como un tipo empujón al gas natural para que siga fluyendo. Ese gas natural que sale, ese aire que hemos metido a relativamente baja temperatura, ¿qué va a suceder? Va a salir, pero ya va a salir por el esfuerzo que ha hecho a una temperatura bastante alta. Entonces, ¿qué va a hacer? Este aerorefrigerante que vendría, simplemente vendría a ser eh, lo que se conoce como un intercambiador de calor, ¿no? Porque va a ingresar el fluido frío a cierta temperatura y va a salir mucho más caliente, ¿no? Y bueno, con esa situación, el gas natural ya va a estar en condiciones tanto de presión, de caudal y de temperatura para poder migrar, para poder continuar todo su trayecto a través del diseño del gasoducto. Entonces, el corazón eh, de nuestra estación de compresión viene a ser esto, ¿no? En el cual el turbocompresor le genera la presión necesaria para poder continuar el viaje. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Se quita, ¿no? Los gases de combustión del gas natural que han generado cierta presión baja y los procedemos a tratar y eso nos va a generar que estos gases de combustión estén a una presión bastante más alta de la cual han ingresado a través del filtro. Entonces, en este lugar incrementamos la presión de nuestro gas natural. Y bueno, como hemos dicho, el gas natural es transportado mediante el gasoducto de tal suerte que este gasoducto en muchos lugares va a estar tapado o expuesto. En la mayoría de los casos, el mayor porcentaje va a estar tapado, ¿no? Va a estar incrustado dentro de la tierra. Entonces, como es acero, por el transcurso del tiempo y las circunstancias climatológicas, puede sufrir lo que se llama corrosión. Entonces, para evitar esa situación se utiliza lo que es la parte de la protección catódica, que nos permite proteger el gasoducto mediante la utilización de principios electroquímicos, de tal suerte que de esa manera aumentamos lo que es el tema de la vida útil del gasoducto, evitando su corrosión, perdón. Entonces tenemos dos tipos de protección que se realizan en este caso. La primera es basada en pinturas, algún revestimiento de polietileno, bandas, etcétera, ¿no? De pinturas. Entonces, a esta se denomina protección pasiva, porque una vez instalada, colocada en el gasoducto, pintado, ya no realizamos nada más, ¿no? Entonces queda ahí, no requieres nada más o no se realiza ninguna operación más. En cambio, la parte activa ya es lo que se denomina, lo que hemos mencionado, la protección catódica. Y ahí hay dos situaciones que se involucran en los principios de utilización de electricidad y electroquímica para la protección de este tipo de gasoductos, que es mediante corriente impresa y los famosos ánodos reactivos o sacrificio o también conocidos como diablos. Entonces, cada uno con ciertas características diferentes y algunas similitudes para realizar la protección continua basado en corriente eléctrica. Entonces, en esta situación nos dice que la protección catódica
tiene sus principios básicos, que es proteger la estructura, ¿no? La estructura del ducto, eh, de tal suerte que basándonos en principios electroquímicos, hacemos que los ánodos que vamos a instalar o que se van a instalar sufran el deterioro y ya no el gasoducto. Entonces el impacto que va a recibir eh, la, el gasoducto como tal por inclemencias climatológicas y otras situaciones no lo reciba directamente, sino se lo transfiera a este tipo de ánodos instalados para para tal situación. Bueno, acá tenemos otros elementos importantes de lo que es el tema de un gasoducto. Hemos visto lo que son las estaciones de regulación y medición del gas natural, como habíamos indicado. Es un punto o son puntos en los cuales regulamos el caudal primeramente. Podemos regular el caudal, podemos medir, y lo primero, al regular, ¿qué vamos a hacer? Podemos jugar con las presiones, ¿no? Aumentar, disminuir, pero generalmente nosotros vamos a disminuir el valor, ¿no? De la presión. Entonces vamos a bajar la presión. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más tenemos? Hemos dicho que el sistema de odorización también es importante, ya que le provee el olor característico al gas natural para ser detectado, ¿no? Cuando nosotros tenemos una fuga en nuestro domicilio, lo primero que sentimos es el gas natural, ¿no? El olorcito característico, ¿no? Y ese olor es que no lo tiene por sí solo, porque el gas natural en yacimiento no tiene olor. Y ese olor nosotros le damos con el mercaptano para que pueda tener ese olor característico y pueda ser olfateado por personas, ¿no? Para que puedan detectarse, y luego ya se informa a yacimientos y ellos traen los inspectores, se traen a los inspectores de fugas y ellos con sus equipos revisan, ¿no? Y lo mismo se hace cuando tenemos una fuga en domicilio a través del gasoducto, ¿no? También se identifica, porque hemos dicho que todo el sistema del gasoducto está monitoreado. Entonces ve si en alguna sección del en una sección del gasoducto existe algún tipo de fuga, entonces una pérdida de caudal, de volumen, entonces hace que se identifique ciertas secciones y también se procede a su reparación, soldadura o alguna situación imprevista. Entonces ahí están los productos que se utilizan, ¿no? En este caso, como hemos dicho, el mercaptano, ¿no? Los mercaptanos. De tal suerte que esos elementos nos permiten darle el olor característico, que tampoco se debe añadir así como tal, ¿no? En cualquier cantidad, sino, sino simplemente hasta un quinto del límite superior de explosividad del hidrocarburo, ¿no? No olvidemos que los hidrocarburos son explosivos, ¿no? De tal suerte que tienen un poder calorífico superior e inferior. Entonces, el poder calorífico superior está relacionado directamente a la explosividad que puede sufrir el hidrocarburo. Entonces, se determina el poder calorífico del gas natural en base a la composición y perdón, dicho, a los componentes que tiene el gas natural y la composición del gas natural.
cuánto de cada elemento del gas natural tenemos presente en la fracción molar. Entonces se determina el poder calorífico y hasta un quinto de ese porcentaje se debe añadir este elemento odorizante. Y como hemos dicho, las válvulas que están instaladas a lo largo de la tubería del gasoducto que nos sirve, nos permiten regular, ¿no? Aumentar o bajar el paso del gas, el caudal de gas, ¿no? De una determinada sección. Para eso son instaladas las válvulas, abrir y cerrar, ya sea total o parcialmente, el caudal de gas que atraviesa nuestro gasoducto. Bueno, ahí tenemos algunos costos que han sido extraídos que podemos analizar, que podemos mostrar más que todo. Entonces ahí tenemos en algunos casos, ¿no? En este caso, unos buques metaneros que no hay en el país, no tenemos una costa, pero en promedio miren cómo está, ¿no? Las plantas de regasificación que sí ya tenemos en nuestro país, los gasoductos principalmente, miren la construcción que involucra en promedio, ¿no? En algunos países, eso va a depender también de las distancias que se tenga que recorrer. No es un costo estándar, es un costo um, referencial dependiendo también de la longitud. Y en cuánto cuesta instalar una estación de compresión. Entonces ahí tenemos para ir finalizando la sesión del día de hoy, más o menos las redes de transporte en todo lo que es el continente, ¿no? Entonces ahí tenemos en color rojo lo que es los gasoductos, en color verde las líneas en color verde, lo que son los ductos que transportan líquidos, ¿no? Y algunas otras referencias, ahí como tenemos las ciudades capitales, ciudades intermedias, de tal suerte, ¿no? Entonces, este es un esquema, un bosquejo del sistema de todo el continente sudamericano. Y así podemos tener, ¿no? Del gas también, ¿no? Así como está distribuido en América del Sur y en nuestro país, ¿no? Principalmente en nuestro país. Entonces tenemos, por ejemplo, líneas en operación. ¿Qué empresa la está realizando? En este caso, Transredes, que ahora es YPFB Red. Se me ha ido el nombre. YPFB. Eh, em, ya se me fue el nombrecito. Aquí YPFB. En un minuto les digo, me recuerdo. Acá tenemos, por ejemplo, Gas Transboliviano, que esa simplemente se encarga de transportar el gas natural hacia el mercado internacional, ¿no? Que en este caso es Brasil exclusivamente. Entonces, es solamente el Gas Transboliviano se encarga de administrar el hidrocarburo de ese ducto, ¿no? Hacia el mercado internacional del Brasil. El gasoducto de Bolivia al Brasil simplemente lo opera Gas Transboliviano. Es lo único que hace en Bolivia, operar ese ducto, o perdón dicho, ese gasoducto. Tenemos otras, ¿no? Que aparecen, que están operadas por Petrobras, Gas Oriente Boliviano, otras empresas, ¿no? Que tenemos Plus Petrol, concesionarias, Chaco, Oro Negro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está todo el esquema. Como ven, casi todos los departamentos están conectados mediante redes, ya sea de gasoductos o poliductos, a excepción de Trinidad y Pando, ¿no? De Beni y Pando.
debido a situaciones inviables de tendido de ducto, ¿no? Porque sus condiciones topográficas lo hacen muy difícil, porque las arenas a atravesar son bastante húmedas, ¿no? Entonces, ¿qué causarían? ¿Qué situación producirían? La corrosión rápida de nuestros ductos, a pesar de tener lo que sea una protección pasiva o una protección catódica, ¿no? Activa, entonces la corrosión sería mucho más rápida. Por eso, para llevar el gas natural, aquí se ha instalado lo que son las plantas de regasificación del gas natural en diferentes municipios, no solo de aquí, ¿no? Sino de diversos lugares que por el momento no está instalado el gasoducto, ¿no? Entonces, en ciertos municipios como Uyuni y en otros municipios del norte hay ese tipo de plantas para que pueda llegar el gas natural, sea llevado por cisternas criogénicas que mantenga en su más mínimo volumen el porcentaje del gas natural, y en esas plantas se lo expanda y se lo pueda distribuir al consumidor final, que serían las personas, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? En este caso, un gasoducto como muestra del altiplano, cómo va, ¿no? eh, Desde el punto de Río Grande en Santa Cruz, toda la distribución que tiene que, o no distribución, todo el diseño, todo el esquema que tiene que vencer o el gas natural para llegar hasta Sencata en La Paz, ¿no? En donde Sencata ya es tratado y posteriormente distribuido, ¿no? Aunque Sencata ya ha quedado dentro, ¿no? Del rango de la ciudad, básicamente, ya está dentro de la ciudad. Es necesario que en muchos lugares, en muchos municipios, estas plantas ya sean movidas, ¿no? Una reingeniería y puestas mucho más lejos de las ciudades, ¿no? Para evitar cualquier posible situación, como hemos visto en algún momento hace algunos años. Entonces, como ven, si analizamos, nosotros eh, se va diseñando el gasoducto por eh, secciones, de tal suerte que el gasoducto como tal no va a llegar con el mismo diámetro, ¿no? Hacia el punto final. Siempre va a ser con menor diámetro que con la que originalmente el gas natural ha salido. Entonces, por ejemplo, aquí en Río Grande, en un cierto tramo ha salido con 10 3/4, con 10,75 de pulgada. Entonces, y ha tenido hasta, mire, cierto distanciamiento en longitud. Ahí tenemos, y la capacidad que movía, o que mueve, ¿no? Y bueno, a Sencata, el último tramo, aquí miren, ya baja, ¿no? Las pulgadas de diámetro de la tubería. Entonces ya son 6,5 de pulgada, mucho menos que 10,75 de pulgada, 10 3/4. Y acá ya mire, el tramo desde Sica hasta Sencata ya son 92 kilómetros simplemente. Entonces en ese tramo desde Sica, que es una estación de regulación y medición, no, de compresión, perdón, de compresión. Entonces, ahí ya baja, ¿no? Y el caudal que opera ya no es los 47, sino simplemente 17 millones de pies cúbicos por día.
47.5 se va distribuyendo, ¿no? A lo largo del gasoducto para otros lugares, ¿no? Por ejemplo, para otros municipios, para otros, para algunas empresas. Entonces, en Catas llega a 17 millones. Entonces, se ve la variabilidad y por ende variaciones de diámetro. El diámetro, entonces, de un gasoducto va a ir variando, ¿no? A lo largo del tramo. Y así tenemos para Brasil, ¿no? Eh, las estaciones de regasificación. Hemos dicho que Gas Transboliviano es la que opera el gasoducto al Brasil. Ahí tenemos, ¿no? El diámetro, la longitud total, el diámetro con el cual está diseñado, 18 pulgadas. La capacidad es de mover casi 100 millones de pies cúbicos por día y desde el 2001 ya está vigente hasta actualmente. Ahí tenemos Río Grande, el, el, eh, puesto cabecera, la estación cabecera. Y bueno, ahí tenemos estaciones intermedias que le brindan el refuerzo a la presión. Entonces ahí tenemos Isohog, Chiquitos, Roboré, Yacuces y finalmente la entrega en Puerto Suárez al Brasil, ¿no? Aquí Gas Trans Bolivia, bueno, acá el sector boliviano, ahí somos responsables de Puerto Suárez en el punto de fiscalización, el puesto de entrega, entonces ahí ya se ocupan las empresas brasileras, ¿no? Para su distribución al mercado brasilero. Y tenemos aquí otro ejemplo del gasoducto Taquiperenda, que hace la distribución a Sucre y a Potosí, ¿no? Entonces, Taquiperenda introduce el gas natural hacia Camiri y de Camiri lo manda a Sucre, donde está aquí Sucre, y de Sucre se llama hacia Potosí. Por eso existe el famoso poliducto Camiri-Sucre y de poliducto Sucre-Potosí. Entonces, a través de esos poliductos que mueven gas y también líquido, por eso el nombre, entonces se distribuye, ¿no? Y como vemos, aquí existe lo que se llama estaciones, ¿no? De compresión. La de Cerrillos, muy próximo a Monteagudo, la de Torrepampa, y aquí tenemos una de Tapirani, ¿no? Que hace un desvío para mandar a Cochabamba el gas natural, entonces Tapirani, ¿no? Entonces aquí llega Sucre y de Sucre mandamos hacia Potosí. Entonces aquí está Coracora, donde se hace el punto, vendría a estar ubicado el City Gate y para posteriormente distribuido cierta cantidad a Potosí y cierto volumen de gas natural al mercado de Sucre, ¿no? Entonces ahí ya hay algunos lugares en los cuales se hace algunos cortes, algunas secciones desde el poliducto para distribuir a ciertos lugares como son Aicla, Ayotalilla y San Pedro, etcétera, ¿no? Varios lugares que se beneficia desde el poliducto gas, desde Camiri hasta Sucre y de Sucre hacia Potosí, ¿no? Y de ahí ya vemos la Palca, ahora muy importante para el tema de las baterías de ion litio. Y bueno, ahí tenemos varios más, ¿no? Que hemos podido extraer y que ustedes van a tener para poder analizar. Entonces, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy en nuestra pequeña sesión para que podamos ver. El día de mañana vamos a ver algún cálculo que se realiza en tema de gasoductos y en la siguiente semana arrancaríamos con el tema de industrialización del gas natural. La última sesión en la última semana de clases. Algo que no se haya entendido en este punto antes de
de concluir la sesión de hoy relativamente corta. ¿Alguna explicación, algún acápite más que tengamos que analizar en esta sesión que hemos mostrado y que después vamos a subir a la plataforma para que puedan tener y puedan descargarlo y puedan revisarlo y complementarlo? Dudas, aclaraciones, situaciones que podamos ver, compañeros. Ya he empezado a revisar sus trabajos, eso mencionarles si no hay dudas. Creo que he revisado el día de ayer hasta la actividad 2, si no mal recuerdo, y creo que estaba empezando la 3, pero de uno o dos estudiantes, si no mal recuerdo. El fin de semana voy revisando poco a poco antes de que finalice, ¿no? La sesión, perdón, las clases, tengamos la mayoría de los trabajos revisados y simplemente el trabajo final nos quede y podamos revisar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna aclaración sobre este punto del transporte del gas natural desde la estación de, perdón, desde la planta de adecuación y producción en campo hasta lo que es principalmente el City Gate y del City Gate hacia nuestros domicilios, hasta las plantas, todo eso? Hola, uy, hola, hola, ¿estamos ahí o no estamos ahí? Sí, Oh, genial. Por mi parte todo ah, está bien. ya, Yo tengo una consulta en que, sí, sí, Yamila. disculpe, sobre el trabajo que antes de ayer o ayer teníamos que realizar en la actividad, no sé si solo es mi caso, pero cuando yo platiqué ayer en la mañana con usted, dijo que iba a estar habilitado para hoy el trabajo. Y ayer en la tarde mis compañeros le han hablado en el grupo para preguntarle que amplíe el horario y usted no respondió nada. Sí, porque ya no les respondí porque me parecía fuera del tiempo, ¿no? Porque efectivamente aquí creo que sin querer lo he modificado, estaba para en la mañana, pero les hemos dado, en la mañana tenía que ser de 8:30 a 12, entonces son tres Sí, horas y media. En señor. cambio lo he habilitado No, a mediodía hasta las 10 de la noche, si no mal recuerdo, ocho horas, el doble del tiempo, entonces tenía el doble de tiempo para realizar. Por pero esa ingeniero, situación no ya me nos ha confirmado nada. Mis compañeros le han hablado desde la mañana y no ha respondido. Nadie sabía nada. Y en la ahorita le mañana no he han respondido, revisado. señorita, porque mi celular estaba apagado. Entonces, cuando me he fijado, ya en la tarde ya no respondí, pero he modificado en la plataforma de mediodía hasta las 8 o 10 de la noche, no me recuerdo la hora, 8 o 10 será, Hasta no, las no me 8 de acuerdo. ingeniero. Entonces, doble o casi el triple de tiempo que les teníamos que dar en la mañana, les he dado para en la noche, ¿sí? Sí, pero ingeniero, lo de la mañana nunca se habilitó, recién se habilitó en la tarde y se suponía que era una clase síncrona, ¿no? En el horario que Asíncrona, pasamos clase. asíncrona. Usted no sabe, por ejemplo, para poder seguir pasando clase por cuestión de la pandemia, algunos nos hemos puesto a trabajar. Eso Entiendo, tendría que... entiendo, por eso tenía que ser en el tema, en la clase asíncrona, ¿no ve? Por eso lo he ampliado hasta las 8, les he dado el doble de tiempo porque la clase debería ser hasta las 11, 11:30, ¿no? 2 horas como mínimo y hasta mediodía les he dado. En la mañana seguro al subir la pregunta ahí lo he modificado, sin querer queriendo. Entonces por eso les he ampliado el tiempo hasta las 8, el doble, para que puedan subir, o 10 de la noche, no me acuerdo bien la hora, pero hasta en la noche era, ¿no ve? Entonces por ese motivo. Pero no hay problema, si han hecho la práctica les voy a dar hasta 10:30 para que puedan subir. Cerramos la sesión y 5 o 10 minutos para que puedan cargar el trabajo. Perfecto. Sí, ingeniero, por favor, ¿Ya? gracias.
Gracias, entonces no hay problema. Entonces, eso ha sido un error mío, pero ya han debido hacer el trabajo y solo debe estar para subir. Entonces, ahorita es 10 y 10 hasta que cierre la sesión y hasta que entre, unos 10 minutos será suficiente para que puedan cargar el trabajo, ¿verdad? No Sí, creo que genial, necesiten genial. más. No creo que necesiten más. Entonces, yo cierro la sesión y tienen hasta 10:30 para subir como máximo. Ya han debido hacer, ¿no? Sí, Una consultita, disculpe, ingeniero, ¿puedo hablar? sí, sí, Wilson, adelante. Este, a la actividad número 9, la que hay que hacer sobre el separador vertical, los cálculos. Sí, sí, Tengo una pequeña duda en la última tabla que nos dio las diapositivas como guía. ya, ya, ¿cuál es tu duda? Ahí en cuestión de los tiempos dice 3 3 2 2 1 1 y después vuelve a ir nuevamente a 3 3. Ah, ¿Eso hay ya, algún? ahí está bien, empezamos con tres, todo eso por los diámetros, ¿no? Los diámetros también son diferentes. Por ejemplo, a ver, vamos a cerrar permítame, un momentito, voy a dejar de compartir, voy a volver a mi presentación de ese día de los separadores, ¿dónde está? Lo voy a revisar, por favor, un minutito. Y vamos a ver esa situación. Un minutito, por favor. Eso es la unidad número 2, ¿no? Referida a procesos. A ver dónde está. A ver, un minutito. A ver, a ver. Eso que cargue esto. Ingeniero, cuando usamos todos los diámetros que de la tabla que son normalizados, me he dado cuenta que Sí. aparecen más valores que están entre 3 y 4. A ver, vamos a ir, espéreme un minutito, a ver, ¿dónde estamos? A ver, aquí está, justo he abierto ¿de qué separador me dice? ¿Del vertical o del horizontal? Tiene Sí, la duda. el del vertical, en su última diapositiva, ingeniero. En la, Ya estamos llegando, espérenme, ahí está, ahorita lo vamos a proyectar, bueno, ahorita vamos a volver, no se preocupe, en donde estamos, ahí vamos a aclarar viendo, ¿no? Entonces, ahora sí, ya vamos a colocar y ahí tenemos compartir y a ver, ahí está. Esta es, ¿no? Ahí, esta es, ¿no ve? Esta es la en- última lámina. ¿Cuál es la duda? ahí Aquí, en los ya, minutos, en los tramos, ya. ahí. Ay, perdón, me he salido. Ahí está. Un minutito, vamos a poner el puntero para explicar. Ahí sí tú está. Bueno, hemos dicho en la lámina anterior que, bueno, vamos a iniciar aquí les vamos a mostrar. Antes. Ahí está. Entonces, aquí hay, ¿no? Dependiendo de la gravedad, hemos dicho los tiempos de retención en minutos, ¿no? Entonces, ahí se puede considerar, dependiendo de la gravedad, perdón, del petróleo, del hidrocarburo, 35, 30, 25, que nos permite clasificar. Entonces, los tiempos de retención van a variar. Entonces, ahí tenemos, si es de 30, 2, 3, 4. Entonces, esos tiempos son los que vamos a tomar como cálculo inicial, pero ahí vamos a volver a nuestra lámina. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, a ver, perdón, se hemos salido. Entonces ahí nosotros estamos generando esos tiempos, 3, 2, 1 y volvemos a 3, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos supuesto los diámetros que ahí aparecen, ¿no? Desde 12 3 cuartos hasta 60. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo 3 minutos y 24 pulgadas de diámetro? Hacemos el cálculo y establecemos esta relación de longitud de costura a costura entre el diámetro del separador. Ahí está. Lo mismo hacemos para 3 minutos para 30 pulgadas y 3 minutos para 36. Lo mismo hemos hecho para 2 minutos, considerando el tiempo R, tiempo de retención, para 24, 30
hacer el cálculo, y en esta parte quizás es la duda, cuando tenemos 3 minutos, pero empleamos otros diámetros. Ahí está 42, hemos vuelto a 42, 48, 50, inclusive hasta 60 podríamos trabajar de diámetro en pulgadas, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos. Entonces, si quieren verlo, aquí podríamos empezar la continuación aquí. 3 minutos para 42, 48, 54. Pasar a 2 minutos y empezar ya sea con los 16, que me parece muy chiquito, pero pueden hacerlo. Entonces, 16 pulgadas, 12 3 cuartos, pueden empezar y decir hasta los 60. Y luego para 1 minuto, desde este valor, 12 3 cuartos hasta 60. A eso, simplemente el orden. Podían continuar aquí. ¿Ya? A eso. ¿O es la duda? ¿Por qué nos hemos saltado? ¿O por qué han aparecido Ah, esos valores? ya. Entonces no importa el orden, ¿no? Creo que eso, lo que comentó usted a lo último, es por el cambio de fórmula, que son diámetros mayores a 36, ¿no? Sí, así Por eso exactamente. Aquí mire, la fórmula de hasta 36 para el cálculo de la longitud costura a costura es de esta forma, ¿no? Dependiente de H. En cambio, cuando ya es mayor a 36, es decir, 42, 48 y hasta 60, ya no es solamente dependiente de la altura del separador, sino también del diámetro que te has dado, y hacer esta fórmula, ¿no? Para representar simplemente, pero puedes aquí anotar y en este lugar del cálculo de la costura a costura, modificar la fórmula, ¿no? Por debajo de o menor o igual a 36 pulgadas, desde este punto hacia aquí abajo, utilizamos esta fórmula y esta otra fórmula para calcular cuando es 40 y superiores. Simplemente para diferenciar, pero puedes unirlo, ¿no? Para el tiempo de retención, los diámetros, considerando estas dos situaciones de cálculo de la longitud costura a costura. ¿Sí? Eso sería está bien, nomás. ingeniero. Gracias. De Para todas eso, formas, ese ingeniero. ya. ¿Qué? Eh, ha habido una interferencia, compañero, no lo he escuchado lo último que nos ha mencionado. No, gracias, ingeniero, le decía. Ah, no, esa parte, por eso hemos hecho la diferenciación, para mostrar el comportamiento que va a tener, ¿no? Y si ustedes han recalculado esta lámina con estas dos ecuaciones específicamente para la longitud y de costura a costura, verán que si ustedes aplican esta fórmula de H más 76 sobre 12, a un diámetro de 54, 48 o 60, van a obtener valores diferentes a esto, ¿no? Por eso se hace necesario analizar para qué diámetros o en base a qué diámetro puedo calcular la longitud a costura. Son dos fórmulas diferentes, ¿no? Entonces, puede trabajar estas a continuación de los 3 minutos, pero con la condicionante de cuál fórmula aplicar en este caso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna aclaración más antes de retirarnos y yo proceda a modificar ese trabajo hasta 10:30, como ya han debido hacer, si es que no todos han subido, para darles, ¿no? Algunos han debido subir, no me he fijado, pero si no tiene, 10:30 como máximo, porque ya sería más de un día, ¿no? Darles, o casi un día, y para ese trabajo creo que no era más de 2 horas, ¿no? O 3 horas. Perfecto. ¿Hay alguna duda más sobre este trabajo? El tema de los hidratos lo voy a subir la siguiente semana. Va a ser un trabajo que va a ser tipo evaluación, que lo van a realizar el día jueves en el periodo de clases. Va a ser una evaluación de la formación, cálculo de hidratos.
Ingeniero, una última duda, va, disculpar. No, Sobre, no se sobre la preocupe, estamos para capacitación, eso. y gracias, ingeniero. Sobre la capacitación, a lo que he escuchado del curso ese, era para los últimos años. La verdad, yo esta materia lo tengo como el quinto semestre, es mi tercera materia que estoy llevando de la carrera. Sí, Ah, ya. igual tendría, ¿puedo pasar el curso por más que no esté en el último año? Sí, claro, es un trabajo adicional. Yo pensé que, creo que yo me fijé el de coso de gestión petrolera en la malla y creo que está en los últimos semestres. Tal vez mal he visto. No sé si en industrial será el mismo nivel. Entonces, tal vez esa es la situación, esa confusión. Entonces, creo que en industrial es selectiva, ¿no? Y en petróleo es obligatorio, si no estoy mal. Estoy en gestión petrolera, estaba en quinto semestre, yo soy de gestión petrolera, ingeniero. Ah, ya, entonces es de industrial. Aún he visto que una es selectiva, ¿no? La otra creo que es obligatoria, si es que no estoy mal informado. Y los semestres deben variar, ¿no? Entonces, eh, puede inscribirse, como el ingeniero Durán nos ha indicado. Su inscripción va a valer cierto porcentaje, una actividad dentro de la materia, porque eh, es un curso formativo para que puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos que a veces por tema de espacio en diversas materias no logran ver, ¿no? Son tendencias que les van a servir nuevos procesos, nuevas situaciones en su vida profesional, ¿no? Entonces pueden inscribirse todos, ¿no? Todos de la asignatura, inclusive tienen, ¿no? Su porcentaje, una actividad, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Alguna duda, otra aclaración más? Ingeniero, ¿va a haber proyecto final? Su trabajo final está colgado desde el primer día. Pero no Es hay la nada ingeniero en la plataforma, solo dice trabajo final y no hay nada más. Les mostramos en el primer día el trabajo que tienen que relacionar. Si no estuvo la primera clase, ve el video. Hemos explicado la primera sesión que teníamos que hacer de trabajo final, mostrándoles los diferentes puntos. El trabajo final, la actividad que dice, ahí están las directrices que se está pidiendo, pero en la primera sesión hemos mostrado y el trabajo final está ahí colgado desde la primera sesión y se los vamos a mostrar en este momento para que no quede duda. Hemos enfocado más a los estudiantes ¿qué se llama? De industrial, porque son la gran mayoría, creo que solo dos o tres son de los veintitantos de petróleo. Entonces, la mayoría son de industrial. Lo hemos enfocado en esa área. Entonces, a ver cuál es. Esto creo que es de ustedes. Sí. Entonces, el trabajo ahí está. Gestión logística en la cadena del gas natural. Esa es la idea del trabajo final. Ahí está el problema en función del cual ustedes tienen que desarrollar. eh, Toda la investigación. Eso está colgado desde el primer día, inclusive mucho más antes, creo, unos 2, 3 días antes de que empiece la sesión, las sesiones, mejor dicho. Y en esta parte que dice el trabajo final, está, bueno, me he olvidado subir las directrices, perdón, pero he debido subir de las otras materias. En un momento lo voy a subir, pero la idea del trabajo final está aquí. Entonces, solo falta subir las directrices, ¿no? ¿Qué queremos de este trabajo? Que es básicamente lo que les pide en todo trabajo, ¿no? En toda materia que investiguen el problema, qué objetivo, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a subir, me he debido olvidar, lo tengo preparado, por descuido me he debido olvidar, pero esta es la idea principal en la que hemos iniciado la primera sesión de la primera semana mostrándoles, ¿no? Todo lo que contenía la plataforma y qué queríamos de este trabajo. Para mayor Para mayor guía, entonces revisar el video de la primera sesión, ahí está. ¿Sí?
Está bien, ingeniero, gracias. De nada. Entonces, lo vamos a cerrar la sesión. Aquí en mi hora es 10:24. Casi 2 horas hemos pasado aclarando dudas y con nuestro avance. Y lo vamos a programar hasta 10:32, unos 7, 8 minutos para que su trabajo, que supongo que ya está concluido, pueda eh, subir, ¿no? Y algo que nos han encomendado, a ver dónde está, no aparece aquí, tal vez aparece acá, tal vez. No aparece aquí. Bueno, aquí está su... um, creo que hay que hacer una evaluación, ¿no? Ahí creo que alguno ya ha hecho, dos. Entonces tienen que hacer una evaluación al docente, ¿no? Entonces, eso es recomendable, nos indica jefatura. Y por si acaso, a ver si retrocedemos a nuestra área. Ah, sí, aquí está. Aquí está un manual de usuario, nos indica en su área personal. Hacen clic y les va a direccionar a ciertos aspectos, ¿no? Del manejo de la plataforma, incluido cómo ver el tema de sus calificaciones, ¿no? Entonces ustedes tienen que ingresar con sus correos institucionales y les va a dar a acceso a esas situaciones, ¿no? Para ver cómo es el manejo de la plataforma. Entonces está en su área personal, hacen clic ahí y van a poder ver. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a mover a lo que es cadena de valor del gas y en unos minutos lo voy a modificar para que tengan el tiempo suficiente para poder acceder a ese trabajo del gas natural y lo puedan subir. Había sido 8 horas, ¿no? Que les había dado bastante tiempo, pero bueno, vamos a ver de darles un tiempo prudente simplemente para que suban su trabajo y también voy a aprovechar de subir las directrices del trabajo final. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. ¿Este trabajo final va a ser grupal o individual? A ver cuántos estudiantes tenemos. Tenemos 21, 20 creo que somos. A ver si hay alguien, uno del que esté de estudiante. A veces hay docentes que controlan, ¿no? Entonces son 20 estudiantes. Sí, 20. Entonces, grupos de dos voy a hacer. Yo voy a seleccionar, voy a ver la metodología. Entonces van a trabajar, por decir, Aguilar con el último. Generalmente pongo primero y último en los grupos, así con Virginia Nikita Witzak Sanabria. Perdón si no he pronunciado bien el apellido. Entonces así pongo primero con el último, el segundo con el penúltimo, así, de tal suerte que van trabajando y se van conociendo, ¿no? Eh, vamos a dividir entonces el trabajo en grupos de dos para que sea mucho más accesible tanto para ustedes como para mí para revisión. ¿Sí? De dos que sea. Voy a subir el listado también de los grupos en esa parte de que dice trabajo final. Ahí va a estar qué se les está pidiendo, las directrices del trabajo, un PDF y otro PDF distribución de grupos. Perfecto. Quería hacerlo individual, pero también en grupos de dos. No hay problema. Entonces yo voy a seleccionar los grupos de dos. Van a ver la lógica que he empleado. ¿Sí? Ingeniero, ¿y no se puede hacer individual? No. Vamos a hacer grupos de 2 personas, de tal suerte que vayan trabajando en grupo, ¿no? Porque en su vida profesional no vas a decir yo quiero trabajar sola, tienes que decir ni vas a seleccionar la persona con que quieras trabajar. Te tocó con la que te llevas mal, por decir, igual tienes que hacer, porque ambos dependen, ¿no? Si vos haces tu trabajo y la otra persona no hace, ambos están fritos. O si ambos hacen trabajos diferentes, también están observados, ¿no? Tiene que haber un trabajo en equipo, tienen que aprender a trabajar, ¿sí? Por esa situación los ponemos en grupos y así en forma aleatoria para que se vayan conociendo y vayan trabajando, ¿no? Con diversas personas y no solamente
con los que se han acostumbrado. Sí, por esa situación, por sus no digo los grupos de amiguitos, sino grupos de trabajo, pero siempre es bueno ir cambiando, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando trabajes no va a estar con tu amiguito, quizás las circunstancias sí, pero la mayoría de los casos no van a estar juntos. Entonces tienen que saber trabajar con cualquier persona. Por eso les vamos a dar aleatoriamente, ¿sí? Entonces de una vez lo editaremos enfrente de ustedes, el trabajo. Estamos editando. La fecha de entrega es hasta el día de hoy, 21 de octubre. 21 de octubre hasta las 10:30, hasta y 40 le pondremos simplemente. Y 40. Y aparte en las restricciones más, hasta el 21 a las 10:40 hemos dicho. Entonces, por favor, recomendarles en tema de, ya está su actualización, el tema de en las noches no puedo contestar, no inténteme llamar, tengo clases de álgebra lineal, entonces no contesto, por favor. Y los sábados en la mañana tampoco, porque tengo otra materia, fundamentos de matemáticas. Ya está habilitado, jóvenes, a 10:40. Hasta 10:40 del día de hoy tienen casi 10 minutos para poder subir su trabajo. ¿Estamos bien? Entonces inmediatamente cierro la sesión y pueden subir su trabajo. Bueno, ha sido un gustazo. Voy a subir de una horita las directrices y también la distribución de grupos y el material de la unidad número 3 que me había olvidado subir, no me he fijado. Entonces, en una hora como máximo todo el material va a estar disponible. Bueno, entonces ha sido un gustazo. Nos vemos el día de mañana y concluimos la sesión por el día de hoy. Que les vaya